Millonario abandonó a su bebé, pero el juez lo obligó a ser padre y cambió todo. Antes de comenzar esta hermosa historia, quiero decirte cuánto valoro tu apoyo. Suscríbete para ayudar a crecer nuestro canal y traerte más relatos conmovedores. Aquí tienes algo especial. Respondo personalmente cada comentario que dejas. Cuéntame en los comentarios desde dónde del mundo me estás viendo ahora mismo. Me encanta conectar contigo. Comencemos este relato extraordinario. El martillo golpeó el escritorio de Caoba con un estruendo que silenció de inmediato la abarrotada sala del tribunal en el centro de Chicago. El eco resonó entre las columnas de mármol como un presagio de justicia, mientras los asistentes contenían la respiración. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la vida de un pequeño bebé cuyo padre multimillonario creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso la libertad de abandonar a su propio hijo. Pero a veces la justicia habla más fuerte que la riqueza. Las torres relucientes de Manhattan se alzaban como monumentos al poder, y en lo más alto de una de ellas, Jonathan Whitfield reinaba sobre un imperio tecnológico valorado en 12.000 millones de dólares. Su ático, con vista a Central Park, era una sinfonía de éxito. Arte exclusivo adornaba las paredes, ventanas del piso al techo enmarcaban la ciudad que había conquistado. Pero detrás de toda esa opulencia vivía un hombre que había olvidado el significado de ser humano. Cuando Sarah Chen entró en su vida, era simplemente otra consultora contratada para optimizar las operaciones de su empresa. Brillante, dedicada y completamente inmune a su fortuna. Por primera vez en años, Jonathan conoció a alguien que lo desafiaba, alguien que veía más allá del dinero al hombre vacío que se escondía debajo. Su relación fue apasionada pero complicada. Un romance torbellino que ardió intenso y fugaz. Sarah olía a jazmín y café, y cuando reía, algo profundo en el pecho de Jonathan se removía incómodamente. Pero cuando ella descubrió que estaba embarazada, todo cambió. La reacción de Jonathan no fue alegría ni emoción. Fue un cálculo frío y despiadado. Vio al bebé no como su hijo, sino como una amenaza a su vida cuidadosamente construida. Le ofreció dinero a Sarah, mucho dinero, para que desapareciera. Cuando ella se negó, eligiendo en cambio criar a su hijo con dignidad y amor, Jonathan tomó una decisión que lo atormentaría. El nacimiento. El pequeño Michael nació en una mañana nevada de diciembre en el hospital Mount Sinai. Sarah sostuvo a su hijo por primera vez, las lágrimas corriendo por su rostro mientras le susurraba promesas de amor y protección. Sus dedos diminutos se aferraron a su índice como si supiera que ella era su única ancla en el mundo. Pero apenas unas horas después del parto, la tragedia golpeó como un rayo en cielo despejado. Sarah sufrió complicaciones repentinas, una condición rara que los médicos no pudieron revertir. Mientras tomaba sus últimos respiros, con los pulmones llenándose de un silencio terrible, hizo que las enfermeras le prometieran una sola cosa, que su bebé sabría que fue amado. Jonathan llegó al hospital esperando firmar algunos papeles y marcharse. En cambio, se encontró contemplando a un diminuto infante en la UCIN, los ojos oscuros de su hijo pareciendo mirarlo directamente al alma. Por un momento, solo un momento, algo se removió en su pecho como un ave enjaulada tratando de escapar. Pero ese sentimiento fue rápidamente sepultado bajo años de muros emocionales que había construido para protegerse. El abandono. El funeral fue pequeño. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos y colegas de Sarah. Jonathan se quedó en la parte trasera, un extraño para la mujer que había llevado a su hijo. Después del servicio, la trabajadora social se acercó a él con el bebé Michael envuelto en una manta azul. Señor Whitfield, su hijo lo necesita ahora, dijo gentilmente, sus ojos llenos de una compasión que él no podía soportar. Pero Jonathan ya había tomado su decisión. Se marchó ese día, dejando a su hijo al cuidado del sistema estatal. Se dijo a sí mismo que era mejor así, que no tenía madera de padre, que el bebé estaría mejor sin él. Se sumergió de nuevo en su trabajo, viajando por el mundo, ganando más dinero, tratando de olvidar el pequeño rostro que atormentaba sus sueños. El bebé Michael fue colocado con la familia Rodríguez, padres de acogida en Queens, que abrían sus corazones a niños que no tenían otro lugar a donde ir. Elena y David Rodríguez habían estado cuidando niños durante 15 años y amaron a Michael desde el momento en que llegó. Elena cantaba canciones de cuna en español mientras lo mecía,
su voz áspera pero llena de ternura. David le enseñaba a aplaudir al ritmo de la salsa que sonaba en la radio de la cocina. Observaron sus primeros pasos, escucharon sus primeras palabras, celebraron cada hito como si fuera de su propia sangre. Pero el sistema legal tenía otros planes. Después de 8 meses, un juez dictaminó que Michael debería ser devuelto a su padre biológico, citando la capacidad financiera de Jonathan para mantener al niño. La familia Rodríguez quedó desconsolada. Elena empacó una pequeña maleta con la ropa de Michael y su elefante de peluche favorito, las lágrimas cayendo sobre el diminuto atuendo que había comprado con amor. El juicio final. El caso acaparó los titulares de Nueva York. Multimillonario obligado a tomar custodia de hijo no deseado, rezaba la primera página del Daily News. Los abogados de Jonathan lucharon agresivamente contra la decisión, argumentando que nunca había consentido a la paternidad, que no debería ser forzado a un rol que no quería. Presentaron moción tras moción, gastando cientos de miles de dólares tratando de mantener a un bebé fuera de la vida de su padre. La audiencia final fue programada para un jueves por la mañana en el Tribunal de Familia de Manhattan. La sala estaba repleta de reporteros, trabajadores sociales y defensores de los derechos de los niños. La jueza Patricia Williams, una mujer conocida por su imparcialidad y su feroz protección de los niños, presidía el caso que había captado la atención de la ciudad. El equipo legal de Jonathan presentó sus argumentos con precisión glacial. Hablaron de su agenda ocupada, sus extensos viajes, su falta de experiencia con niños. Pintaron la imagen de un hombre cuya riqueza lo hacía inadecuado para la paternidad, como si el dinero pudiera excusar el abandono. Pero entonces Elena Rodríguez subió al estrado con lágrimas corriendo por su rostro. Describió al niño que había llegado a amar como propio. Habló de su risa, de cómo aplaudía cuando escuchaba música, de cómo la buscaba cuando tenía miedo. Este bebé no necesita dinero, dijo, su voz quebrándose como cristal. Necesita amor, necesita a alguien que lo quiera. A través de todo esto, Jonathan se sentó impasible en la mesa del demandado, su traje caro y peinado perfecto, haciéndolo parecer más como un acusado en un caso de fraude corporativo que un padre. La jueza Williams escuchó horas de testimonio, su expresión volviéndose más grave con cada testigo. Cuando los abogados terminaron sus argumentos, pidió un breve receso. Cuando la corte se reconvino, la jueza Williams miró directamente a Jonathan. Su voz fue mesurada pero firme. Señor Whitfield, he escuchado a sus abogados argumentar que no está equipado para ser padre debido a su riqueza y estilo de vida. Los he escuchado decir que este niño estaría mejor sin usted. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara como plomo en el aire espeso de la sala. Pero hay algo que sus caros abogados parecen haber olvidado. Esto no se trata de lo que es conveniente para usted. No se trata de su agenda de negocios o sus planes de viaje o su nivel de comodidad con pañales. Jonathan se movió incómodamente en su asiento, sus abogados intercambiando miradas preocupadas. Esto se trata de un niño pequeño que perdió a su madre y merece conocer a su padre. Esto se trata de responsabilidad, de las decisiones que tomamos y las consecuencias que debemos enfrentar. Usted ayudó a crear este niño, señor Whitfield. Eso lo hace responsable de él, le guste o no. La sala estaba completamente silenciosa, pendiente de cada palabra. La jueza Williams se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejando el rostro de Jonathan. Su moción para terminar sus derechos parentales es denegada. Además, ordeno la transferencia inmediata de custodia. Ese pequeño niño se va a casa con su padre hoy. La multitud estalló en murmullos y jadeos, pero la jueza Williams no había terminado. Y señor Whitfield, dijo, su voz cortando a través del ruido como una espada. Hizo una pausa dramática y cuando habló de nuevo, fue con la autoridad de alguien que había pasado 30 años luchando por niños que no podían luchar por sí mismos. Amor. Esa sola palabra colgó en el aire como un desafío, como un mandamiento, como una promesa de lo que podría ser. La jueza Williams continuó. Eso es lo que su hijo necesita de usted. No su dinero, no sus conexiones, no los privilegios que su riqueza puede comprar. Necesita su amor. Y si no puede darle eso, entonces es más pobre que cualquier hombre que haya visto en esta sala. Jonathan sintió algo romperse dentro de su pecho, un muro que había construido tan cuidadosamente comenzando a desmoronarse. Por primera vez en meses pensó en Sara,
en la mujer que lo había amado a pesar de sus defectos, que había elegido traer a su hijo al mundo, incluso cuando él se alejó. El encuentro. Una hora después, Jonathan sostuvo a su hijo por primera vez. Michael lo miró con los ojos de Sarah, oscuros como pozos profundos llenos de posibilidades infinitas. El bebé olía a talco y a algo indefiniblemente dulce que hizo que el corazón de Jonathan se contrajera dolorosamente. En ese momento, el multimillonario que pensaba que lo tenía todo se dio cuenta de que había estado viviendo sin nada en absoluto. La transformación no fue inmediata, pero fue real. Jonathan aprendió a cambiar pañales con manos temblorosas, a leer cuentos antes de dormir con voz incierta, a consolar a su hijo cuando llegaban las pesadillas. Descubrió que el amor no era algo que pudiera comprar o negociar o delegar a asistentes. Era algo que tenía que elegir cada día, un pequeño acto a la vez. La jueza Williams tenía razón. A veces lo más rico que puedes dar es lo único que no cuesta nada: amor.